Tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a esta edición especial de nuestro noticiero jurídico, un espacio dedicado al análisis de los casos más relevantes en materia de derechos humanos y justicia internacional. En la presente edición abordaremos un caso emblemático del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Lagos del Campo versus Perú, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia de fecha 31 de agosto del 2017. Este caso marcó un precedente fundamental en la jurisprudencia interamericana, al analizar la responsabilidad internacional del Estado peruano frente al despido de un dirigente laboral que ejercía funciones de representación dentro de su centro de trabajo. La Corte Interamericana en este caso no solo examinó los hechos vinculados al despido del señor Alfredo Lagos del Campo, sino que también realizó un análisis profundo de diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, este caso adquiere una relevancia particular porque, por primera vez, de manera directa, la Corte Interamericana reconoció que el derecho a la estabilidad laboral forma parte del convenio del artículo 26 de la Convención Americana, relativo a los derechos económicos, sociales y o culturales. La sentencia también pone de relieve el deber de los estados de garantizar que las sanciones impuestas en el ámbito laboral no restrinjan de forma desproporcionada el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de expresiones vinculadas a intereses colectivos. En este contexto, el análisis de la Corte permite comprender cómo el derecho laboral y los derechos humanos se interrelacionan y cómo el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional cuando no garantiza una tutela judicial efectiva. Nuestro equipo periodístico en estos momentos se encuentra en las afueras del lugar donde se desarrolla el juicio internacional, siguiendo de cerca cada una de las etapas de este proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, nos enlazamos en vivo con nuestro reportero, quien nos brindará mayores detalles sobre el desarrollo del caso y el contexto en el que se lleva a cabo esta audiencia. Adelante, volvemos contigo. Muchas gracias por el pase. Nos encontramos en las afueras de la sede donde se lleva a cabo la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con lo señalado, esta sentencia da al señor Alfredo Lagos del Campo, que trabajaba en la empresa Ceper Pirelli y era presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial. Retomamos a junio de 1989. Concedió una entrevista a un medio de comunicación en la que denunció presuntas irregularidades en los procesos electorales internos y cuestionó la intervención del empleador. Tras estas declaraciones fue despedido por falta grave. Las instancias judiciales peruanas confirmaron el despido sin analizar el contexto representativo ni la libertad de expresión involucrada. Antes del inicio del juicio, tuvimos la oportunidad de conversar con el propio señor Lagos Campos, quien da su testimonio en primera persona sobre lo ocurrido y cómo lo podría reflejarlo. Señor Lagos del Campo, según lo señalado en la sentencia, ¿en qué contexto realizó usted las declaraciones que originaron su despido? Bueno, mis declaraciones se dieron en el ejercicio de un cargo representativo. Yo era presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial y mi función era velar por procesos transparentes. No actué como un trabajador individual. Denuncié hechos que afectaban directamente a los trabajadores. Y dado a este caso, ¿cómo reaccionaron las autoridades y el sistema judicial frente a este caso? El sistema judicial, frente a este caso, no. El despido fue inmediato y los tribunales nacionales confirmaron esa decisión. Nunca se evaluó si mis declaraciones estaban protegidas por la libertad de expresión.
Sentí que sancionó mi voz y que se ignoraron mis derechos fundamentales. Así es, continuamos con este juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por el pase. A continuación estoy con un especialista en Derecho que nos va a explicar cómo este caso es tan relevante jurídicamente. ¿Qué tal a todos mis amigos de la prensa? Ahora les explico un poquito más acerca del caso. Bueno, empiezo mencionando el por qué, pues es que la Corte analiza si el Estado peruano respetó la libertad de expresión en un contexto laboral representativo. O sea, la sentencia establece que las expresiones del señor Lagos del Campo estaban vinculadas a un interés colectivo y por tanto gozaban de protección reforzada. Además, este caso es histórico porque la Corte reconoce que la estabilidad laboral forma parte del contenido del artículo 26 de la Convención Americana. Continuamos en esta edición especial y estamos a minutos, ni qué decir a minutos, estamos a segundos de empezar este juicio, esta apertura de audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia la persona afectada, el señor Lago Campos, donde vamos a conocer cuál fue el verdadero conflicto que se originó, qué derechos se están vulnerando. Les paso al juicio oficial. Yo soy un trabajador como muchos otros. En ese tiempo yo cumplía mi jornada normal en la empresa, como todos los días. Pero además tenía una responsabilidad con mis compañeros. Yo era presidente del comité electoral de la comunidad industrial. Y ese cargo me lo dieron los propios trabajadores, porque confiaban en mí. Mi función era sencilla, pero importante. Cuidar que las elecciones internas se hagan bien, sin trampas, sin presiones y sin metidas de mano. No era un trabajo fácil, porque cuando uno defiende a los demás, siempre incomoda a alguien. Cuando vi cosas que no estaban bien, cuando noté irregularidades en el proceso electoral, sentí que no podía quedarme callado. Si uno se queda callado por miedo, esas injusticias se repiten. Y al final, los perjudicados somos siempre los trabajadores. Por eso hablé ante la prensa. No lo hice con rabia ni con malas intenciones. Hablé con respeto, diciendo lo que estaba pasando. No hablé por mí, hablé por todos mis compañeros, por la transparencia y por la justicia. La respuesta fue inmediata. En vez de escuchar o investigar, la empresa decidió despedirme. Me dijeron que había cometido una falta grave, que había dañado la imagen de la empresa. Ese despido me golpeó fuerte.
Yo tenía familia, tenía cuentas que pagar, tenía una vida organizada alrededor de mi trabajo. Y un día para otro, todo eso se vino abajo. Pero lo que más me dolió no fue solo perder el empleo, sino sentir que se me castigaba por decir la verdad. Sentí que se me trató como si no tuviera derechos, como si mi palabra no valiera nada. Después fui a los tribunales de mi país buscando justicia. Yo confiaba en que ahí se iba a entender mi situación, pero en ningún momento se analizó por qué hablé, desde qué cargo lo hice, ni si el castigo fue justo. Para los jueces, mi caso fue solo un despido más, un trámite, pero para mí era mi dignidad, mi trabajo y mi futuro. Después de lo que pasó, muchos compañeros se quedaron callados. Nadie quería hablar, nadie quería denunciar. El mensaje fue claro: si hablas te botan. Señor juez, yo no vine hasta aquí solo por mí. Vine para que se entienda que un trabajador no pierde sus derechos por opinar y que defender a los demás no debería ser motivo de castigo. Solo pido que se reconozca que lo que pasó fue injusto y que esto no vuelva a repetirse con otros trabajadores. Muchas gracias, juez. Ok, señor Lagos del Campo. Se le considerará su declaración, pero ahora se le pasará la palabra a su abogado para que dé los alegatos correspondientes y así poder elegir una sentencia a este caso. Adelante, señor abogado. Puede empezar sus alegatos. Señor juez, este tribunal se enfrenta a un caso que trasciende ampliamente el ámbito estrictamente laboral y que debe ser analizado desde una perspectiva integral de derechos humanos. La Corte Interamericana ha establecido reiteradamente que la libertad de expresión, consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituye uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática. Esta libertad no solo protege el derecho individual a expresar ideas o opiniones, sino que cumple una función social fundamental, especialmente cuando se ejerce para denunciar situaciones que afectan a un grupo determinado. En este sentido, la libertad de expresión adquiere una protección reforzada cuando se ejerce en contextos de representación laboral y sindical, como ocurre de manera clara en el presente caso, pues el señor Alfredo Lagos del Campo no habló como un trabajador individual, ni emitió expresiones aisladas o ajenas a su función. Habló en su calidad de presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial, cumpliendo un rol representativo. Sus declaraciones se encontraban directamente vinculadas al interés colectivo de los trabajadores, al denunciar presuntas irregularidades en los procesos electorales internos y al advertir sobre la intervención del empleador. Sin embargo, lejos de analizar el contenido y el contexto de dichas expresiones, el empleador optó por aplicar la sanción más grave posible, el despido. Este despido constituyó una medida extrema y desproporcionada, que no solo afectó de manera directa a la víctima, sino que generó un efecto inhibidor, capaz de desalentar a otros trabajadores de ejercer su derecho a expresarse libremente. La Corte ha sido clara al señalar que las sanciones desproporcionadas contra quienes ejercen la libertad de expresión tienen un impacto negativo en el debate democrático y en la defensa de los derechos laborales. Asimismo, este caso reviste una especial trascendencia jurídica porque, por primera vez, de forma directa, este tribunal reconoce que la estabilidad laboral forma parte del convenio normativo del artículo 26 de la Convención Americana, relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. Ello implica que el Estado no solo debe abstenerse
de interferir arbitrariamente en la relación laboral, sino que tiene la obligación positiva de garantizar una protección efectiva frente a despidos injustificados. En el presente caso, el despido del señor Lagos del Campo no fue analizado por los tribunales internos bajo estándares convencionales. Las autoridades judiciales se limitaron a confirmar la legalidad formal del despido, sin evaluar la posible vulnerabilidad de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, ni del derecho a la estabilidad laboral. De este modo, los tribunales internos omitieron ejercer un inadecuado control de convencionalidad, incumpliendo el deber que les impone la Convención Americana. Como consecuencia de ello, se vulneran las garantías judiciales previstas en el artículo 8, así como el derecho a la protección judicial, reconocido en el artículo 25 de la Convención. Señor juez, la suma de estas omisiones configura una clara responsabilidad internacional del Estado peruano, al no haber ni garantizado los derechos humanos de la presunta víctima. Por todas estas consideraciones, solicitamos respetuosamente a este honorable tribunal que declare la responsabilidad internacional del Estado peruano y ordene las reparaciones correspondientes conforme a los estándares de sistema. Ok, gracias por sus alegatos, señor abogado. Y bien, la Corte observa que las declaraciones realizadas por el señor Alfredo Lagos del Campo no constituyeron expresiones aisladas ni ajenas al interés colectivo de los trabajadores. Por el contrario, dichas manifestaciones se encontraron directamente vinculadas a su rol representativo como presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial, función que implicaba la defensa de la transparencia y la legalidad de los procesos internos. En este contexto, la Corte considera que las expresiones del señor Lagos del Campo se encontraban amparadas por la libertad de expresión, dicho así en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal estima que el despido impuesto como consecuencia de dichas declaraciones constituyó una medida desproporcionada al tratarse de la sanción más severa posible dentro del ámbito laboral. Dicha sanción no solo restringió de manera indebida la libertad de expresión de la presunta víctima, sino que también afectó su libertad de asociación al sancionar el ejercicio de una función representativa. La Corte constata, además, que el Estado no garantizó el derecho a la estabilidad laboral, reconocido como parte del contenido normativo del artículo 26 de la Convención Americana, relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. Este tribunal reitera que los estados tienen la obligación de adoptar medidas que aseguren la protección efectiva frente a despidos arbitrarios, especialmente cuando estos se vinculan con el ejercicio de derechos fundamentales. Asimismo, la Corte observa que las decisiones judiciales adoptadas a nivel interno no ofrecieron una tutela judicial efectiva al omitir el análisis del contexto convencional aplicable. Las autoridades judiciales internas se limitaron a confirmar la legalidad formal del despido, sin evaluar la posible vulneración de los derechos reconocidos en la Convención Americana. Bueno, habiendo dicho esto, pasaremos
al debido proceso para poder dar una sentencia correspondiente. En tal caso, daremos un receso de 15 minutos en el cual se elegirá y se dará a conocer la sentencia. Volvemos. Ok, se reabre la sesión para poder dar al fin la sentencia que se dio a elegir. En tal caso, por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Convención Americana sobre Derechos Humanos, procede a emitir la siguiente decisión. La Corte declara que el Estado peruano es responsable internacionalmente por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 13, relativo a la libertad de expresión, 16, sobre la libertad de asociación, 8, referente a las garantías judiciales, 25, relativo a la protección judicial y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del señor Alfredo Lagos del Campo. Asimismo, la Corte declara que dichas violaciones se produjeron en relación con las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, previstas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Como consecuencia de estas violaciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte dispone que el Estado deberá adoptar medidas de reparación integral. Entre dichas medidas, el Estado peruano deberá indemnizar a las víctimas, a la víctima por los daños materiales e inmateriales ocasionados en los términos establecidos en la presente sentencia. Asimismo, el Estado deberá publicar la sentencia en los medios oficiales correspondientes, a fin de garantizar su debida difusión y reconocimiento público. La Corte dispone también que el Estado adopte garantías de no repetición, escúchenme bien, de no repetición, orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir, particularmente mediante la adecuación de sus prácticas y decisiones judiciales a los estándares interamericanos. El cumplimiento de estas medidas será supervisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforme a sus competencias. Habiendo dicho esto y habiendo dictado la sentencia, esta Corte se levanta. Por favor, que se notifique la presente sentencia a todas las partes y que se cumpla lo ordenado en dicha sentencia. Ahora sí, que se archive el caso. Y así llegamos al final de esta edición especial sobre el juicio hacia el señor Lago Campos sobre el demandante que fue el Estado.
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabemos recalcar que hoy no solo se ha cerrado un expediente judicial, hoy se ha cerrado una herida que durante años permaneció abierta en la historia laboral y democrática del mismo señor Lago Campos. Asimismo, se decretó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara, contundente y firme, y que el Estado peruano debe indemnizarlo. Asimismo, el señor Alfredo Lagos del Campo ganó la libertad de expresión, ganó su dignidad del trabajador. Asimismo, nos remonta a una época donde opinar, denunciar, representar a los trabajadores podía costarse el empleo, la estabilidad y el futuro. Lagos del Campo es una persona con un claro ejemplo, un dirigente sindical que fue despedido. El Estado miró hacia otro lado y la justicia interna no respondió y el silencio se volvió costumbre. A veces estos fallos nos dejan unas preguntas sin resolver, como decir, ¿cuánto Lago del Campo hubo que nunca llegaron a una Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerse justicia? ¿O cuántos trabajadores fueron silenciados sin cámaras, sin abogados o sin titulares? Asimismo, este caso debe enseñarnos que los derechos no se negocian, no se castigan, no se violan y no se despiden. Que la libertad de expresión también existe dentro de una fábrica, una empresa o un sindicato, y que el Estado debe de protegerlo, y que a veces este mismo Estado castiga la palabra, que termina debilitando su propia democracia. Esto sería todo por esta edición especial, y siempre queden enganchados a Derecho en Acción. Nos vemos hasta un próximo juicio. Bye. Ok, muchas gracias al reportero por la reflexión final que nos dio. Y habiendo visto el caso que pasó con el señor Alfredo Lagos del Campo, bueno, con esa sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca un precedente de especial relevancia para el sistema regional de protección de los derechos humanos. El caso Lagos del Campo versus Perú no solo analiza un despido ocurrido en el ámbito laboral, sino que pone en evidencia cómo las relaciones de trabajo pueden convertirse en escenarios de vulneración de derechos fundamentales cuando no existen garantías adecuadas. A lo largo de todo el proceso que vimos, la Corte ha reafirmado que la libertad de expresión no se agota en el ámbito político o periodístico, sino que también se ejerce en espacios laborales, especialmente cuando se trata de representantes de los trabajadores. Asimismo, el tribunal ha recordado que la libertad de asociación y el ejercicio de funciones representativas deben contar con una protección reforzada, ya que constituyen pilares esenciales para la defensa de los derechos colectivos. Uno de los aspectos más relevantes de esta sentencia es el reconocimiento expreso del derecho a la estabilidad laboral, como parte del contenido del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este reconocimiento implica que los estados no solo deben abstenerse de realizar despidos arbitrarios, sino que tienen la obligación de garantizar mecanismos efectivos